claro es que Nocetti estaba ahí, que estaba dirigiendo el operativo, y también Burlich está de esta manera defendiéndose a ella misma porque fue quien dio su jefe de gabinete, es el que da la orden y es el que lleva adelante este operativo. Los mapuches desalojaron la Ruta 40, pero fueron perseguidos. Y en la represión, Gendarmería atrapó y desapareció a Santiago. Los que decían era, nos iban correteando y iban diciendo, maten a uno. Y como no dejaba de cesar nunca los tiros de la Gendarmería. Desapareció una persona que se llama Santiago Maldonado, tiene 27 años, es de Buenos Aires, fue al Bolsón, acompañó una protesta de mapuche, él no es mapuche, está Santiago Maldonado desaparecido. Los jefes del operativo son los responsables, al menos, de informar qué es lo que ha pasado con esta persona que ha desaparecido. Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron, y yo no la voy a hacer. Si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está probada por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. La recolección de frutas no viven, alguien la financia. Pues se mueven, van, vienen, pero a ninguno le conocemos trabajo. Con lo cual, evidentemente que viven en la clandestinidad porque hay otros que los bancan, digamos. Yo le hago otra pregunta. ¿Algún medio le hizo una entrevista a Nocetti? ¿Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado? El periodismo militante del gobierno comenzó con una serie de mentiras que ubicaron a Santiago Maldonado fuera del ámbito donde había sido capturado por Gendarmería. Lo ubicaban en Entre Ríos, en Mendoza, en Osorno, en Chile. Cualquier sitio les venía bien. Vos tenés que decodificar todo lo que están diciendo y las declaraciones que hacen los funcionarios, que son tremendos. No hubo ningún tipo de actitud de la Gendarmería, ni ningún tipo de detención de la Gendarmería. ¿Una organización inglesa financia al RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería sino un mapuche? Ellos tienen una idea de que consideran que son una especie de FARC en las montañas. Me parece una increíble mala leche llamar a esto desaparición forzada de personas. Acá hay una desaparición, acá hay un ciudadano que falta, más bien físicamente vulnerable, frágil, que se les quedó. Pongámosle que fue la Gendarmería. Ok, lo cagaron a palos, se les fue durante la cagada a palos. ¿Sabés cómo se llama eso? Asesinato. El Ministerio de Defensa, a través de Patricia Bullrich, solo se dedicó a estigmatizar y perseguir e insultar a la familia y a los integrantes de los derechos humanos. El Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Seguridad, está trabajando denodadamente para buscar a Santiago. Es nuestro principal objetivo en este momento. Si no llega a aparecer Santiago Maldonado, ¿vos vas a renunciar a tu cargo? Yo creo que... No sé si tendría que renunciar. Yo creo que primero hay que juzgarla, investigarla por si está haciendo bien su trabajo o no. En mi cargo, porque hay mucha indignación de parte de la gente. Pero es que la indignación está en querer plantear algo que es, digamos, una convicción. ¿Pero estarán investigando bien? La actuación de la justicia ha dejado muchísimo que desear. El juez Otranto, que intenta pasar a la condición de camarista, y una fiscal de procedimientos sinuosos y timoratos, todavía no echan luz sobre un episodio que a todos está resultando cada vez más claro. En la persecución, Gendarmería atrapó a Santiago Maldonado y aún no sabemos qué hizo con él. Con el paso de los días y de las semanas fue creciendo la indignación en toda la República Argentina. Santiago, te seguimos buscando y no vamos a bajar los brazos y no nos van a hacer callar. El pueblo va a preguntar, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Después de la aparición del cuerpo en el río Chubut, la familia de Santiago Maldonado viajó, por supuesto, a Esquel, como es de público conocimiento, y se dio una situación extremadamente dramática, porque aún sin confirmar la identidad de la persona que había sido hallada en las heladas aguas del río, ellos decidieron custodiar un cuerpo que ni ellos saben aún si pertenece o no a Santiago. Esta es su angustia. Estuvimos pendientes de lo que se había hallado hasta que llegó el doctor Inchaurregui y pudo, junto a los buzos y al personal de criminalística, levantar el cuerpo. Se había encontrado un cuerpo, nosotros estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo, porque no confiamos en nadie, porque desde el primer momento siempre nos atacaron. No vamos a confiar en nadie, por eso es que estuvimos esa cantidad de horas al lado del cuerpo, para que nadie hiciera nada, nadie que lo tocara. Es un dolor enorme estar ahí un montón de horas sin saber si esa persona que fue hallada en el río es esa persona que desde hace 80 días no te deja dormir. No te deja dormir porque no hay peor angustia que no saber a dónde está, qué le pasó, por qué no puede reencontrarse Santiago Maldonado con su familia. Estamos con Lucila Trujillo para pararnos justamente en ese lugar, ponernos a pensar en ellos, en los familiares de Santiago Maldonado. Luli. Hola Meli, Guille, buenas tardes. Sí, para ayudarnos a pensar está al lado nuestro Gervasio Díaz, el psicólogo y especialista en este tema, pero quiero hablar puntualmente sobre los datos que se conocen hasta ahora sobre el cuerpo. No le voy a poner identidad. El cuerpo está en la morgue judicial. Mañana 9:30 de la mañana va a ser peritado en una operación de autopsia. Van a estar presentes los peritos de las 5 querellas y del único imputado que tiene la causa, que es un gendarme que se autoimputó porque sabía que por ahí era el futuro que le deparaba, y su abogado consideró que de esta manera podía tener un mejor acceso al expediente. Pero la realidad, y lo que hablábamos con Gervasio, es, buenas tardes y gracias por recibirnos, ¿cómo hace un familiar para velar sin cuerpo a una persona y hasta acompañando un cadáver que no sabe si es el de su hermano en este caso? Bueno, en principio una situación que tenemos que contextualizar, ¿no es cierto? 80 días, una familia en un estado de profunda impotencia emocional, de no saber dónde estaba esa persona y que de repente se encuentra con la posibilidad de encontrar el cuerpo del ser querido, ¿no es cierto? Y en principio es esperable una primera reacción de un deseo, en el supuesto caso de que lo sea, ¿no?, de un deseo inconsciente de que no lo sea, ¿no es cierto?, y de que todavía exista la posibilidad de la que persona que yo quiero siga viva. Y después, por otro lado, una conducta notable y curiosa, ¿no?, que es, de alguna manera, esta familia, 7 horas al lado del cuerpo, muestra una cuestión social que es interesante para resaltar, ¿no?, cómo de alguna manera esta familia es el emergente de una situación social que existe, que es el descrédito que tienen las fuerzas policiales en nuestro país. Y no me estoy desviando de algo psicológico, porque justamente la población necesita tener que el Estado y que las fuerzas policiales sentirse seguras, sentirse protegidas, sentirse amparadas por las diferentes fuerzas de seguridad, y esto habla de alguna manera de una cosa que yo creo que es general, lamentablemente, en la sociedad, es que todavía no... Tenemos lamentablemente un problema de comunicación para escuchar a Gervasio. Estábamos parándonos justamente o posándonos en la arista más emocional, esa que está desprendida de la cronología, de los hechos tal cual suceden, sino en cómo repercute esto detrás de las noticias, justamente, en el fuero más íntimo, de cara a lo que le puede pasar a una hermana, a un papá, a una mamá. Y es muy interesante, por un caso que claramente, más allá de sus implicancias policiales, tiene un tremendo peso específico político. Claro. Y donde se han mezclado sensaciones, puntos de vista, hasta convertirse en algo verdaderamente ingobernable. Sobre todo en las redes sociales, donde hay gente que no llega a comprender lo que le pasa a la familia más allá del punto de vista que puedas tener o de la interpretación de los hechos que puedas aceptar o no. Es una realidad para la familia completamente diferente, y es importante que reflexionemos, porque ayer se viralizaron imágenes, tal cual. Se viralizaron imágenes de la más absoluta privacidad, que dicho sea de paso, el juez Geral
abrió una investigación para establecer quién filtró esas imágenes que se vieron en todas las redes sociales, y la propia familia de Maldonado está pidiendo que no se replique. Esto se vio por millones en la jornada de ayer. La propia familia de Maldonado necesita que respeten esa privacidad. Siempre cuando nos ocupamos de personas desaparecidas en este programa, nos ponemos en el mismo lugar, nos hacemos la misma pregunta. Porque alrededor de esa noticia, que todos los medios repiten sin parar, hay una familia que está atravesando el peor momento de su vida. Porque no hay peor que no saber qué fue lo que pasó, dónde está, por qué le pasó lo que pasó, quiénes son los responsables. Nadie merece el final de esa persona que apareció muerta en el río, sea Santiago Maldonado o sea quien definitivamente se va a saber en las próximas horas quién es. ¿Qué le pasa a los seres queridos que todavía no pueden saber qué fue de esa persona, cómo fueron sus últimos minutos, si sufrió, si no sufrió, por qué termina de esa manera? Y nosotros nos lo hacemos en este caso y en todos los casos que cubrimos esa pregunta. Por eso en general lo que queremos es estar cerca de la familia para saber cómo están y en qué podemos ayudarlos. La cuñada de Santiago Maldonado dijo esto. Que tuvo, ¿no? Desde que empezó a hablar con Santiago Maldonado, fueron muy hirientes. Creemos que alguien que es una dirigente política no puede decir las verdades que dijo, lo que dijo antes de ayer, sobre todo de Santiago, del cuerpo de Santiago, si es Santiago. Creemos que es una falta de respeto. Sabemos que un montón de gente no acompaña, ¿no?, los dichos de Carrió, pero sabemos que otras personas sí. Entonces le pedimos respeto. Pueden estar de acuerdo o no con nuestra lucha, con lo que digamos, con lo que haya hecho Santiago, pero eso es una cosa y otra es faltar el respeto con todos los dichos y con el apoyo a los dichos de Carrió. Esos son. ¿Que haga disculpas hacia ustedes, la diputada? No, tendría que salir de ella, ¿no?, que nos pida disculpas después de las barbaridades que dijo. Vamos a recordar que lo que dijo la diputada Elisa Carrió, en este caso, fue comparar la situación del cuerpo hallado en el río Chubut bajo aguas heladas con el congelamiento del cuerpo de Walt Disney. Trazó un paralelo desafortunado. En las últimas horas esgrimió unas disculpas públicas, pero claro, no es lo único que dijo en las últimas 72 horas. Horas antes había manifestado que había más de 20% de probabilidades de que Santiago Maldonado esté con vida y que esté en Chile. Lamentablemente, el rumbo de los acontecimientos ha colocado en una posición más que incómoda a Elisa Carrió. Darío Gaño está con nosotros para seguir analizando esta que es la noticia de la que nos vamos a ocupar durante toda la tarde y lo venimos haciendo. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, efectivamente, esto que mencionaba Guille de el tratamiento del tema, que efectivamente fue muy delicado, que sigue siendo muy delicado, y que el gobierno ahora cambió el eje en lo que tiene que ver con el respeto a la familia, con el esperar y con el cambio de discurso, si se quiere, público, y también en lo que tiene que ver con la campaña, ¿no?, que hoy es el último día, si se quiere, de campaña, y en eso hubo bastantes, lo que en política siempre se habla de internas o de diferentes frentes, que en los próximos días los vamos a ver un poco más claros, que obviamente el tema electoral del domingo impacta y mucho, y que se vio en algunos, o se va a ver en algunas cuestiones bien concretas, como, bueno, Carrió, que fue repudiada por todo el arco político, saliendo de los medios, como se dice, la bajaron de muchas entrevistas y demás, y despertó también algunas otras medidas, si se quiere, con respecto a lo comunicacional, que cambió con respecto a anteayer. Es que su propio equipo de trabajo le reprochó algunos dichos y algunas actitudes, y por eso esta caída en el perfil en las últimas horas, más allá de que hubo una decisión generalizada de no continuar con la campaña. Pero evidentemente, si hubo alguien, y hay que hacer un análisis, lamentablemente, porque estamos en un marco de elecciones, si hubo alguien que pudo haber salido perjudicado de esta situación, es la propia Carrió, y no porque nadie la haya señalado, sino por sus propias manifestaciones. Sí, obvio. A ver, el gobierno, por lo general, con varios temas se maneja de una misma forma, y me parece que acá hubo un límite que algunos pasaron dentro del gobierno y que por eso lo estarán revisando. ¿Por qué digo esto? Ante un evento fuerte, que puede ser
pongámosle una devaluación, pongámosle un aumento de precios, algo que no tiene nada que ver con esto. El gobierno siempre tiene los focus group o los llamados telefónicos donde sondea cómo le pegó a cada uno de los funcionarios y al gobierno en general. Y eso uno puede pensar, bueno, con las medidas, en cada una medida en particular o todas las medidas, estaría bien que se haga, algunas lo critican, otros dicen es la nueva forma de hacer política. En este caso en particular, tal vez, y lo que algunos señalan es, bueno, no había que hacer eso porque salió muy rápido que el gobierno hizo o en realidad se hicieron estas encuestas telefónicas sobre a quién le impacta más el caso en general. Y eso también fue muy repudiado. Es difícil. Más trazar a horas de una elección y en el marco de una situación tan dolorosa, un análisis político. Pero Elisa Carrió había obtenido en las primarias un triunfo amplio, muy amplio, y probablemente repercuta en la cantidad de votantes estos dichos. Y obviamente no va a comprometer probablemente que se repita un amplio triunfo en la ciudad de Buenos Aires. El tema es que en la provincia de Buenos Aires la elección es mucho más reñida y hay que ver, en ese caso, lo que dijo Carrió, más allá de que encabece la lista de Capital Federal, cómo impacta en la provincia de Buenos Aires, que es donde se da la madre de todas las batallas. Perdón, y solo agrego algo que nosotros veníamos comentando mucho en nuestras reuniones, digamos, de manera informal, que cada vez más la gente vota según le cae cada candidato, no tanto respaldado por un proyecto político o por una medida concreta. Sí, a nivel global casi que pasa eso. Claro, ¿no? de modo que, digamos, es muy difícil pensar toda esta situación como aislada o como que no vaya a repercutir en cada uno de los candidatos que se presenten el domingo. De todos modos, la mayoría de los encuestadores dicen que es muy difícil que la gente cambie su voto respecto de cómo votó en las PASO, pero el voto emocional siempre es determinante horas antes de la elección. Obvio, y se va juntando. Ahora, a esto es lo que iba. Yo no digo que desde La Rosada haya salido esa encuesta o desde directamente, por ejemplo, de Marcos Peña, pero sí que tiene el gobierno ese mecanismo activado para su voto y demás, pero que esto no debería haberse, o incluso dentro del gobierno pensaban que no debería haberse activado. ¿Por qué? ¿Para qué hace una encuesta uno? ¿Para saber si cambia la posición o para saber, es decir, la medida, o para saber si cambia la postura frente a las cámaras? Y en este caso... O sea, si corrige algo de su discurso. En términos de discurso o en términos de activos, claro, de acción. En este caso, ninguna de las dos corre. ¿Por qué? Porque en la acción está en la justicia. Ahí ya no hay nada que ver en la justicia, en los peritos. Es que es político, pero no es político. Eso es lo que tiene de complejo para manejar, entre comillas, comunicacionalmente esta situación. Es que comunicacionalmente hay una cuestión que tiene que ver con la empatía y con el respeto a la familia. Y en esto que el gobierno ahora, dice, si uno habla con La Rosada, dice nosotros ahora vamos a respetar el dolor, la familia y demás, pero no lo hicieron todos los integrantes del gobierno. Ser gobierno es mucho más difícil porque tenés un montón de actores. En este caso, Carrió fue una de las que no siguió esa línea y tampoco quienes mandaron a hacer esta encuesta. Hablábamos de la familia, del respeto, de la privacidad, de haber custodiado 7 horas un cadáver que no saben si es efectivamente su familiar o no, y la divulgación de imágenes que fueron públicas, se divulgaron en las redes sociales e incluso hubo algunos medios que se animaron a publicarlas, y de eso también habló la familia de Maldonado. Que tengan, que piensen, ¿no? Cuando publican, cuando dan una información, que detrás de toda esa información hay una familia que está sufriendo. Han circulado fotos, sea falsas o verdaderas, que más allá de eso hacen mucho daño a la familia. Le pedimos respeto, que piensen, ¿no? Cada cosa que hacen, como así nosotros también pensamos cada cosa que decimos y que hacemos. En el día de ayer nosotros estuvimos en Apulov, La escuchábamos, en este caso a la cuñada de Santiago Maldonado, Andrea Antico, referirse a la divulgación de imágenes que en el día de ayer se divulgaron a través de las redes sociales y a raíz del incremento en la participación de las diferentes plataformas digitales en la Argentina, es que el juez Gustavo Lloral, quien lleva adelante la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, abrió una pesquisa anexa a la causa principal para poder determinar quién fue el responsable de haber divulgado estas imágenes en las redes sociales.
como lo escuchábamos, ¿no? Ella hablaba de imágenes, ya sean falsas o verdaderas, que causan dolor. Lo cierto es que en las redes sociales no ocurrió esto, no pensaron en el dolor de la familia, porque en Google, de las 20 búsquedas principales relacionadas con el caso de Santiago Maldonado, 19 eran personas buscando continuamente estas imágenes relacionadas obviamente con el cuerpo encontrado en el río Chubut. Por otro lado, por ejemplo, en YouTube, hasta hace una hora, el video más visto en la Argentina era un video en donde recompilaban estas imágenes y alcanzó a 300.000 personas que lo compartían en sus diferentes perfiles de redes sociales. En Twitter, hasta el momento hay 30.000 cuentas que aún siguen divulgando estas imágenes que, como les decíamos y como escuchábamos a la familia de Santiago Maldonado, están causando dolor e indignación. El juez, como decíamos, está investigando quién fue el responsable, pero quieren saber quién fue, porque en el lugar donde encontraron donde sacaron estas imágenes estaba el juez Gustavo Gerald, los peritos de la familia, en este caso Alejandro Inchaurregui, y también 2 miembros de la Policía Federal. Por eso es que ahora va a comenzar una investigación para poder determinar quién fue el responsable de haber divulgado las imágenes, en este caso del cuerpo encontrado en el río Chubut. Eso va a ser relativamente sencillo porque obviamente viajó por el espacio y alguien de algún teléfono eso surgió y se va a poder determinar no solamente quién tomó la foto, sino quién fue el primero que las divulgó desde el lugar de los hechos, porque nadie ha negado que esas fotos pertenezcan al hallazgo en el río Chubut. Lamentablemente, lo decimos, nos encantaría que sea distinto. También hay que decir, no sé si a ustedes les pasó en las últimas horas, que hay un montón de posteos, Mauro, que los distintos periodistas, actores sociales, públicamente salen a decir: por favor, no me envíen, no quiero recibir esta foto, no la hagan circular. O sea, mucha gente se hizo eco de este pedido de la familia, cosa que no es tan habitual y está bueno que suceda también, ¿no? Cuando cada uno recoge el guante desde el lugar que ocupa en la sociedad, sobre todo si somos actores influyentes como los periodistas, para decir, bueno, parémosla acá y no seamos nosotros también quienes colaboremos a reproducir estas imágenes, porque la verdad que, sobre todo, hay que pensar en la familia Maldonado, que ellos todavía están pendientes de una pericia científica que diga de manera certificada que efectivamente si esa persona es o no es Santiago Maldonado. Es un dolor tremendo. Sí, eso es muy difícil, es algo que hace tiempo se charla a nivel mundial, como esa difusión que es como antes era el boca a boca, ahora es por las redes, y que efectivamente es nociva porque también afecta. Ahora, en lo que tiene que ver con la causa en sí, con lo que se está investigando y demás, también el pedido de cautela para cualquier tipo de difusión es importante, porque también se han difundido desde marchas que no eran hasta volantes políticos. Lo comentábamos ayer justamente, todas las noticias falsas que también circularon. Mauro, vos decías que fue la propia familia la que salió en la página de búsqueda de Santiago Maldonado a publicar las falsas noticias. Las noticias que no son noticias. Claro, ¿no? son noticias. Exacto. Tati Almeida también salió a decir que desde los organismos no convocaban. Y, por ejemplo, para poner de nuevo un ejemplo, pero que pasó desde los dos lados, un volante o un, ¿cómo se llama? Mauro me sabrá decir mejor, cuando se difunde en las redes, como si fuese un volante, que decía de Unidad Ciudadana, que decía votá por él. Un flyer que decía votá por él, con la cara de Santiago, como llamando a votar, y de Unidad Ciudadana dijeron, eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que hay que esperar ahora es la identificación del cuerpo, sin ninguna duda, para poder avanzar en todos los frentes, no solamente desde la información periodística, y eso se va a determinar, ya dijeron oficialmente, dentro de 48 horas aproximadamente. Después, en la mesa de autopsia van a estar todas las partes. Todos van a poder presenciar la operación de autopsia, donde se van a llegar a algunas conclusiones. Probablemente en las más terminantes de las conclusiones, todas las partes estén de acuerdo, porque hay cosas que son sencillas de analizar para alguien que se dedica a esa tarea. Y otras donde seguramente habrá debate, aún estando todas las partes presentes. Y esto no lo digo yo. Ha pasado en otros grandes casos, donde 5 médicos ven en una misma mesa de autopsia 4 situaciones diferentes o 3 situaciones diferentes. Totalmente. O no es unánime la opinión de lo que están viendo. Y allí puede ser el punto central de la investigación que pueda complicar el análisis de lo que pudo haber pasado antes con el cuerpo encontrado. Es decir, cuánto tiempo estuvo en el agua, si estaba herido o no estaba herido, si siempre estuvo en el lugar, si fue trasladado, si murió ahogado o no, que creo que es el punto donde todos van a estar de acuerdo muy rápidamente, porque es relativamente sencillo de establecer para ellos, para los científicos. Los otros puntos, les puedo asegurar, hoy
48 horas antes, que van a ser el eje de una gran discusión. Sí. Imagínense que esas preguntas que te hacías vos, Guille, que se va a hacer el cuerpo médico forense, pero también los antropólogos forenses que van a trabajar desde la Corte Suprema en la mesa de autopsias, institucionalmente es muy importante que se sepa, pero familiarmente también para los Maldonado. Por eso estamos otra vez con Lucila Trujillo en vivo, para poder posarnos en ese lugar que nos parece sumamente importante, el dolor de la familia. Sí, Meli, Gervasio lo estuvo escuchando atentamente todo el tiempo, también estuvo escuchando a la cuñada de Santiago y recién me preguntabas, como sorprendido, ¿se difundió en las redes la foto? Sí. ¿Esto también tiene consecuencias para la familia? Sí, sí, tremendo. La verdad que, bueno, no se puede creer como hay gente que... La falta de empatía, que me parece que es un valor que tenemos que volver a recuperar los argentinos, ¿no es cierto? Que a alguien se le ocurra hacer una cosa así, ¿no? De viralizar una foto de una persona que quizá es la persona que están buscando los familiares desde un profundo dolor, desde una profunda impotencia y desde un lugar de incertidumbre total hace más de 80 días. Parece mentira, pero bueno, en nuestro país pasan esas cosas, ¿no es cierto? Meli, Guille, lo pueden saludar, los está escuchando. Gracias, Luli. ¿Cómo andan, amigos? Hola, Gervasio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Ayer escuchaba No, de nada, es un gusto. Concretamente que la familia de Santiago Maldonado había sido invitada a viajar junto al cuerpo encontrado en Chubut hacia Buenos Aires en este avión sanitario que se dispuso y que ellos eligieron no hacerlo, que están permanentemente respaldados por una división de profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos. Y a vos como profesional quería preguntarte, Gervasio, ¿cómo se sostiene, cómo se contiene a una familia que todavía atraviesa las peores horas, las más angustiantes, de saber si es o no es su ser querido esa persona que fue encontrada sin vida en el río? Mira, ante ese tipo de situaciones, los psicólogos que están acostumbrados a trabajar en ese tipo de coordenadas, en realidad lo que se hace más es un trabajo, te diría, casi de apego físico. No es que se le habla mucho a la persona, porque la persona está en un estado de shock muy grande. Entendamos por estado de shock una persona que no puede terminar de comprender, de inteligir, de racionalizar, de simbolizar lo que está pasando. Por supuesto que desde una tendencia consciente e inconsciente y de un profundo deseo que ese cuerpo no sea el del familiar que están buscando. En general los psiquiatras o los psicólogos que trabajan en estos casos, lo que están es estar desde el apego físico, la palabra de contención, pero por sobre todo estar y tratar de que la persona bajarle un poco la ansiedad. En algunos casos se lo suele medicar, en situaciones así de shock muy grandes, pero por sobre todo trabajar sobre el paso a paso, sobre el minuto a minuto, para que la persona vaya de alguna manera pudiendo regular ese estado emocional que tiende a invadirlo y que pueda mantener la cabeza lo suficientemente fría como hasta que realmente finalmente se terminen desarrollando los resultados, y en todo caso a partir de ahí empezar con lo que se llama un proceso de duelo, que muchas veces empieza desde un lugar de negación y después empieza toda la cuestión de un trabajo muy muy grande, pero primero es una etapa de shock muy grande, ¿no? Gervasio, pasaron muchas cosas detrás de este caso, que fue público y resonante desde el principio, donde hubo algunas contradicciones, hubo algunas negaciones, hubo acusaciones y finalmente pasa lo que pasa. Esto hizo que la familia tenga una enorme desconfianza. De hecho, estuvieron custodiando personalmente 7 horas un cuerpo que no saben si efectivamente es de un familiar o no. Y ellos mismos han manifestado una tremenda desconfianza. Desconfían de todo, dijeron. Desconfían de todos, dijeron. ¿Cómo se hace en ese marco para estar parado? Casi diría en ningún lado, porque hoy esta familia está parada en ningún lado. Bueno, eso no suma a un buen procesamiento de las emociones y los sentimientos, un marco de desconfianza, si quieres pensarlo, un marco paranoide, de una paranoia sana, en el sentido de que desconfío absolutamente de todos, no ayuda a un proceso de dolor, no ayuda a una familia que se está desangrando de angustia, porque probablemente quizás se encuentran frente, finalmente, al ser querido que tienen que empezar a encarar un proceso de pérdida. Y lamentablemente esto también habla, como decía yo hace un rato, de una cuestión social que tenemos que resaltar, que es que lamentablemente una parte muy importante de la población considera que en nuestro país hay una suerte de estado de anomia y en donde no se puede confiar en las fuerzas y en el Estado que nos protege. Y esto sí me parece muy complejo, que una persona en estado de dolor tenga que quedarse 7 horas adelante de un cuerpo porque piensa que quizá se puede adulterar ese cuerpo o porque no
confía en las fuerzas judiciales no es una situación muy apta para una persona que está en una situación de dolor. Al contrario, es una cosa que lo termina soldando a una situación de desesperación, de desconfianza y por supuesto que no ayuda para nada para poder disolver e ir diluyendo la situación traumática que está viviendo esa familia, ¿no? Y la peor angustia, más allá del dolor, ya a esta altura de por supuesto ir haciéndose la idea que Santiago Maldonado no vaya a ser hallado con vida, la peor angustia para una familia padeciente es esto, es no saber. Es la angustia de no saber qué pasó y por qué. Para poder, primero, para poder comenzar un proceso de duelo, tiene que haber una certeza. Sin certeza, el proceso de duelo no comienza. La certeza es que esa persona que tengo, ese cuerpo, es el cuerpo del ser querido. Y ahí, y a partir de esa certeza, empieza a producirse todo un trabajo interno que es muy largo y muy complejo, pero que sin duda que el contexto y el no saber es esto que yo te mencionaba recién, como no poder simbolizar la incertidumbre, no saber dónde estoy parado. Entonces, desde este lugar, por supuesto que esto no ayuda. Es fundamental que todos estemos pensando, primero que en el caso de que estemos frente al cuerpo, que estamos ante una situación de una persona joven que terminó sus días de la peor manera. Y también que tenemos que ser conscientes que hay que dejar en paz a esta familia para que puedan hacer su proceso de duelo desde la unión, de socializar el dolor entre ellos, y de alguna manera priorizar vía empatía el dolor de la familia y el proceso que tienen que hacer por sobre otras cosas, independientemente de que desde los medios tenemos que estar sistemáticamente en la búsqueda de la verdad, porque la verdad también repara el dolor. Esto también es importante. La justicia no solamente se ocupa de meter presa a la persona que comete un delito, que comete un homicidio, que hace una desaparición forzosa. La cuestión de la justicia y de la condena y del castigo también repara el dolor de esa familia. Por eso es tan importante que sigamos buscando la verdad, independientemente de que dejemos a la familia en paz ante el caso que estemos frente al cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Nosotros en este programa hemos recibido muchas veces familiares de personas que en ese momento estaban desaparecidas e incluso personas que nunca aparecieron, aquí mismo, en este mismo living. Sí. Lo peor de esperar es que en el fondo uno siempre tiene la esperanza, por no decir la certeza, de que algún día va a aparecer. Exactamente. La esperanza, si bien es una palabra linda para usar en la vida, frente a este tipo de cosas, lo que necesita la persona es la certeza, es lo opuesto a la esperanza, ¿no es cierto? Frente a la verdad que se presenta, ya sea que se confirme la identidad y ya sea esa verdad de que se sepa quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? Porque acá no es una muerte, en el supuesto caso de que estemos frente a Santiago, no es una muerte natural, hay un responsable de esa pérdida. Entonces, saber la verdad concreta, fáctica del acontecimiento, a mí me ayuda a hacer un procesamiento del dolor diferente. Primero porque me encuentro con una sociedad que me apoya, me encuentro con gente que empieza, a partir de que se descubre una verdad, que volvemos a creer como argentinos en que se pueden producir certezas, que no todo tiene que ser Cabezas, Nisman, Julio López. La sociedad argentina tiene ganas de volver a creer en las instituciones, de volver a creer en la justicia. E insisto, y en este caso particular, el rol del Estado y el rol de la justicia es también ayudar al proceso de cicatrización del dolor que produce este tipo de situaciones en el seno de una familia, ¿no es cierto? Vos sabés que, Gervasio, sobre lo que vos decías, hace no mucho tiempo con Guille tuvimos aquí en el living a los papás de Lola Chomnales y lo digo solamente la comparación en este sentido, porque cuando les preguntamos sobre el duelo, la mamá dijo, yo un día me levanté y dije que iba a transformar ese dolor descarnizado, esa sensación de que no tenía consuelo, esa sensación de que no tenía otra posibilidad para seguir levantándome todos los días de la cama, un día lo pude transformar. Y por supuesto que todos los días pienso en Lola, decía la mamá, por supuesto que todos los días me gustaría tenerla conmigo, pero hoy ella puede levantarse y ella empezó, nos contaba, a simbolizar la ausencia de Lola en, por ejemplo, mariposas. Y ese día llevaba puesto un pañuelo con mariposas y llevaba algo de billutería también con mariposas que no recuerdo, pero fue muy conmovedor escuchar el proceso que hizo esa mamá.
que un día su hija se fue de vacaciones con encima también con la familia de mejores amigos, o quienes ellos creían que eran sus mejores amigos, y no la vio más. Y su hija apareció asesinada y no la pudo despedir y no le pudo dar las últimas palabras ni el último beso. Y me pongo en el mismo lugar con los padres de Santiago Maldonado o con el hermano. Sí. Que sabían que el pibe de 27 años estaba haciendo su experiencia en el sur, se conmovía por algunas causas, era un artista, y de pronto no lo pueden despedir, no le pueden dar el último adiós. Sí, bueno, ustedes saben que la palabra duelo, una obviedad, pero viene de la palabra dolor. Y el dolor que se pone en juego en los duelos es un dolor físico, no es tanto psíquico. Después de bastante tiempo, te diría después de los 3-4 meses, ese dolor pasa a ser un dolor psíquico. En principio es el que se va, se lleva una parte mía y yo quedo totalmente desarmado. Quedo totalmente desarmado. Es como que de alguna manera... Te arrebata la identidad también. Sí, primero te sustrae una parte de tu identidad, porque el otro soy yo. Más si hablamos de un hermano, hablamos de un hermano o de un hijo. Yo soy el otro. Sí. Exactamente, yo me continúo en el otro y yo soy en el otro. Se va el otro y una parte de mí se va con el otro. Sí. Hasta que después, mediante el proceso de duelo, yo logro introyectar, de alguna manera, introducir ese otro que se fue dentro de mí y ya paso a tenerlo dentro de mi corazón y pasa a acompañarme en la vida. Pero es un proceso muy largo. Lo que sí está claro es que cada uno con el dolor hace lo que puede y no hay fórmulas. Lo que sí me parece interesante y lo que yo muchas veces observo en este tipo de causas que se terminan mediatizando es que, y yo siempre lo recomiendo las veces que he tenido la posibilidad de atender a personas que han formado parte de casos que han sido rimbombantes socialmente, primero que se enjunten con sus pares, con causa común, con otras con familiares y con personas que hayan tenido las especificidades de ese dolor, ya sea porque perdía a una hija por manos de la violencia de género o accidente de tránsito, o sea, trabajar en grupo y con gente que haya tenido situaciones similares a las que yo tuve, en general es una cosa, es un antídoto bastante interesante y que ayuda bastante el proceso de duelo, que siempre es individual.